¿Cómo va? Bueno, acá ya terminando el tema del dibujo de canaletas en la instalación de agua caliente y fría. Ustedes ayer habían visto más o menos hasta acá. Hasta acá es donde llegué ayer. Bueno, hoy continué esta parte. Hice la bajada para bidet y la carga para depósito. Esta parte hay que trabajarla con mucho cuidado por el tema de que si uno golpea muy fuerte se puede llegar a rajar el depósito. Más allá de las prevenciones que uno tenga, puede pasar igual. Son depósitos de 40 años y bueno, están ahí adentro. Las posibilidades están todas, pero dentro de lo que uno hace siempre hay que tratar de hacerlo con cuidado para que la tarea quede bien. Así que bueno, el dibujo de las cañerías ya está hecho. Ya tengo la lista de materiales, ahí es el cruce para afuera, para entrar, para los caños, como dije ayer, van a viajar por el techo, por una cuestión de no levantar todos los pisos, atraviesan el comedor, o sea, no está bueno. Le di un nuevo dibujo, una nueva distribución, ahí irían las dos llaves de paso y ahí salen los caños a servicio. Bueno. Esto lo tengo que sacar, lo dejé simplemente para que se vea el estado y porque no traje disco de corte de metal. Y nada. Así que bueno, ahí están las herramientas utilizadas hoy. En este caso, acá también, cuando trabajen, traten de calar bien. Esto ahora se afloja con la Picoloro o con una Stilson si está muy apretado. Pero recuerden que ahí vamos a poner las bridas para la cañería nueva, porque no se cambia grifería. Así que, nada, son detalles a tener en cuenta. Cuando trabajen, o sea, protejan los desagües, tápenlos con lo que puedan, preferentemente nylon. Yo, bueno, lo fui tapando, pero para barrer lo saqué, volví a probar con agua y corre perfectamente, entonces quedó el trapo de piso ahí, pero suelo tapar con nylon para prevenir cualquier escape de una piedra o algo a lo que es los desagües, y ya sumado que no sabemos si andan bien, no quiero generar un problema. El próximo desafío va a ser agujerear acá el depósito para poner la válvula de carga, pero bueno, ya lo hice varias veces y con paciencia se logra. Así que bueno, espero tengan un lindo día. Esto ya no queda mucho más que profundizar en algún lugar que sea necesario. Y mañana empezar con el armado de la cañería. Así que les mando un saludo. Y sobre el Día de la Amistad después haré otro videito un poquito más personal. Este es de mis tareas técnicas, digamos. Así que les mando un saludo grande.